Así es, y Estados Unidos está centrado en evitar que el ataque de Irán a Israel se convierta en un conflicto regional más amplio, según un portavoz de la Casa Blanca, mientras el gobierno de Israel analiza si responderá o no el ataque del pasado fin de semana. Según el embajador de Israel en nuestro país, su ejército tiene la capacidad para enfrentar a Irán, así como su seguridad tiene algunas capas de defensa. Se mantiene la tensión entre Israel e Irán. Según Zach Sarid, embajador de Israel en Ecuador, fue un ataque histórico, pues es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Irán está atacando a Israel todo el tiempo, pero a través de sus apoderados, que son más que todo Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas de Siria y de Irak. Irán atacó con más de 300 drones y misiles, que según indicó el diplomático israelí, el 99% fueron interceptados. Israel obviamente tiene todo el derecho a responder y también es probable que vamos a responder, pero el gobierno de Israel tiene que decidir. Ante este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió la noche del domingo de emergencia para analizar el ataque y establecer medidas. En este espacio, el cruce de acusaciones fueron visibles. Este ataque traspasó toda la línea roja. Israel se reserva su derecho legal a responder. No somos esa rana en agua hirviendo, somos una nación de leones. Desde que empezara la guerra israelí contra el pueblo palestino en Gaza, más de 34.000 civiles, de ellos 2/3 partes mujeres y niños, han resultado muertos. Todas las infraestructuras civiles han sido atacadas y destruidas por Israel. De su lado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró que Estados Unidos está centrado en evitar que el ataque se convierta en una espiral de un conflicto regional más amplio. Respetamos su proceso soberano de toma de decisiones. Lo que queremos es que disminuyan las tensiones. No queremos ver una guerra más amplia. Y todo lo que el presidente ha estado haciendo, incluyendo poner a las fuerzas estadounidenses en la lucha el sábado por la noche para defender a Israel, que creo que es la primera vez que se ha hecho. Ha sido desescalar para bajar las tensiones y poner recursos en la región para enviar una fuerte señal a cualquiera que pueda actuar en contra de nuestros intereses o de los intereses de nuestros aliados y socios, que es inaceptable. Finalmente, el embajador Sarid detalló que de continuar los ataques, Israel tiene un ejército fuerte para enfrentar a Irán, así como múltiples capas de seguridad que contrarrestarán incluso misiles balísticos y de cruceros que vengan de larga distancia. Olga Velasco, Noticias 7. Y en otros temas, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista con un medio extranjero, se refirió a temas de coyuntura como las relaciones diplomáticas con México tras la captura de Jorge Glass en la embajada del país azteca en Quito y reiteró sus intenciones de retomar lazos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. En una entrevista para SBS News, medio australiano, el presidente Daniel Noboa abordó varios temas de coyuntura que por ahora están dando la vuelta al mundo, como son las relaciones diplomáticas con México y convenios internacionales. No es únicamente la Convención de Viena, hablamos también del Tratado de Caracas respecto al asilo político, el cual dice claramente ninguna convención puede dar asilo político a una persona que tiene una sentencia porque en ese caso se está involucrando en la soberanía, en el sistema institucional, lo que es de hecho una violación, primero por parte del gobierno mexicano, y eso desencadenó en otra violación, pero teníamos que actuar. El primer mandatario recalcó lo que se había dicho antes, que existía un alto riesgo de fuga de Jorge Glass y además que el capturado tiene sentencias ejecutoriadas pendientes con la justicia de nuestro país. Si Glass hubiese escapado usando vehículos de la embajada y aviones del gobierno mexicano, entonces hubiésemos sido muy débiles para todos. Ahora que atrapó al sujeto soy demasiado severo. Entonces es un poco difícil complacer a todo el mundo, pero la mayoría de ecuatorianos están felices con mi decisión. Ecuador ya había dejado claro ante la OEA su posición de querer retomar relaciones con México y el primer mandatario lo recalcó durante la entrevista, claro, a su estilo. Invitaré al presidente Obrador a un ceviche o probablemente podamos comer unos tacos y podamos hablar.
También dijo estar consciente de que en el país operan cárteles del crimen organizado y que su gobierno les ha declarado la guerra. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía extraerá la información de los 2 teléfonos celulares de una tablet que fueron incautados durante la captura de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Esto en el marco de las investigaciones en el caso Reconstrucción de Manabí. Vamos a ver. La Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido del fiscal general subrogante Wilson Toaenga para explotar los dispositivos de Jorge Glass. El impulso fiscal señala que se proceda a la exhibición, el reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos ingresados con cadena de custodia en el Centro de Acopio de Indicios de Evidencias del Distrito Metropolitano de Quito. Se trata de 2 teléfonos inteligentes y una tablet que Jorge Glass utilizaba para comunicarse dentro de la Embajada de México en Quito, mismos que le fueron incautados el pasado 5 de abril cuando fue capturado por miembros de la policía. Según el artículo 475 y 477 del Código Orgánico Integral Penal, donde se basa este impulso fiscal, establece que para proceder con la apertura y examen de documentación que pueda tener relación con los hechos, se notificará previamente al interesado, se leerá de forma reservada, informando del particular a la víctima y al procesado, y además que si la correspondencia u otros documentos están relacionados con la infracción que se investiga, se los agregará al expediente fiscal después de rubricados. Caso contrario, se los devolverá al lugar donde fueron tomados o al interesado. Esta acción se da en el marco de las investigaciones por el caso de Reconstrucción de Manabí, donde se indaga una posible malversación de fondos públicos que se recaudaron para la reconstrucción de una de las provincias más afectadas tras el terremoto del 2016. Esto a pesar de que el juez Julio Inga, el pasado viernes, declaró que la detención de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito fue ilegal y arbitraria. Sin embargo, permanecerá en prisión, pues debe terminar de cumplir sus sentencias por asociación ilícita y cohecho, en el caso de y sobornos, respectivamente. Edison Saavedra, Noticias 7. Y bien, vamos a hablar de los cortes de luz ya presentes en nuestro país, en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Santo Domingo de los Áchilas, Manta, Loja y Ambato. Se reportaron cortes de luz durante todo el día de ayer. Esto provocó que los semáforos, por ejemplo, no funcionaran con normalidad, generando caos vehicular. Y además en la ciudad de Guayaquil, la aerovía se suspendió su servicio. Pero ya tenemos un pronunciamiento oficial de lo que es. ¿Por qué? ¿Y qué está ocurriendo con los cortes de luz, Lautaro? Así es, María Mercedes. Anoche se pronunció el Ministerio de Energía e informó que vuelven los racionamientos temporales para gestionar la demanda a escala nacional, y vemos justamente en pantalla el comunicado. A raíz de lo que mencionan son sequías, también hay mantenimiento de infraestructuras y presencia de niveles de caudales mínimos en los ríos de nuestro país, lo que ha provocado este déficit de energía eléctrica, y que por ello se tiene que tomar entonces medidas para poder solventar este problema. Y en algunos casos, como tú mencionas, también el mantenimiento de algunas plantas, y este déficit, pues, estábamos observando, oscila entre el 18 y el 30% en nuestro país, con varios horarios que empiezan desde las 7 de la mañana hasta las 12. En este 16 de abril, por ejemplo, en Esmeraldas, hay zonas que estarán hasta 6 horas, aunque no de forma seguida, sin el servicio. Y este es el comunicado oficial que tenemos, que ha presentado, pues, ya el Ministerio de Energías y Minas. Informamos a la ciudadanía que en marzo y abril del presente año se han registrado varias situaciones sin precedentes a nivel nacional y regional que afectan directamente al sistema energético del país. Y como lo habíamos dicho entonces, el incremento en temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento y ríos con poco caudal han provocado que no haya entonces la cantidad suficiente, pero sí alerta el Ministerio de Energía que, según pronósticos climáticos, para hoy martes y para el miércoles, al parecer llovería, y con eso entonces de cierta manera se puede mejorar la situación. Pero lo cierto, y hay que contarle a los ciudadanos, que revisen en las empresas eléctricas de sus diferentes cantones los horarios para el racionamiento. Y también indica ese comunicado que hace un llamado cívico a los ecuatorianos a que apoyemos los esfuerzos para disminuir el consumo de energía en esta semana crítica, considerando que cada gota de agua y cada kilovatio no consumido cuentan para enfrentar juntos esta realidad, que pues ya tenemos un cronograma también, pero como les decíamos el día de hoy, por ejemplo en la provincia de Esmeraldas será hasta el mediodía
el racionamiento energético. Sí, entonces no se olviden, martes y miércoles, racionamientos. Habrá que esperar si esto continúa en el resto de la semana o qué solución se puede dar por parte del gobierno, pero ya hay un pronunciamiento. De hecho, María Mercedes, comenzábamos fuera del micrófono. Ayer en la noche llegaste a tu casa y estaba sin luz hasta la 1 de la mañana. Totalmente, hasta más de la 1 de la mañana y claro, pues no teníamos la información, no pudimos tomar precauciones también y por eso también es necesario que todos revisemos los horarios, que se cumplan estos horarios también para poder organizarnos con todas las actividades. Bueno, ahora vamos a presentarles el segmento especial que tenemos aquí en Ecuador TV sobre la consulta popular, en el que explicaremos el contenido de cada una de las preguntas. Vamos con ello. Despojar a delincuentes de bienes adquiridos de forma ilegal y que estos pasen a ser de propiedad del Estado en el menor tiempo posible para que pueda rematarlos, subastarlos o sacarles provecho en beneficio del país es otra de las propuestas del gobierno. Preste atención a la pregunta 6 para ir a la consulta bien informados. Mansiones, yates, avionetas, lingotes de oro, caletas llenas de dinero, cabezas de toro embalsamadas y toda clase de excentricidades son incautadas en operativos contra la corrupción en nuestro país. Hasta el año pasado, Inmobiliar tenía en su custodia bienes por $95 millones, de los cuales más de la mitad corresponde a propiedades incautadas a personas que no han podido justificar su adquisición. Pero ¿sabía usted que todo ese dinero, esos bienes y esas fortunas decomisadas a gente que le ha robado al Estado, que ha recibido sobornos o ha burlado al fisco perjudicando al país, no pueden ser entregados al Estado para recuperar lo perdido, sin que antes termine el juicio contra los implicados, se abra una investigación sobre sus bienes y haya una sentencia al respecto? Es decir, pasarán años en los que se habrá destinado miles de dólares para el mantenimiento de esos bienes sin que el país obtenga un beneficio de ello. Por eso, la pregunta 6 de la consulta popular dice: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, un proceso más ágil permitirá que el Estado pueda disponer de esos vehículos, avionetas, embarcaciones, propiedades y fortunas mal habidas para usarlos en beneficio del país. Un país en el que los corruptos se acostumbraron a la compra de jueces, al cobro de coimas y sobreprecios en obras públicas, entre otros, sin que llegue el día en que reparen al Estado por el perjuicio ocasionado. Ya lo sabe, la extinción de dominio es quitarles los bienes ilegales a los corruptos y usted será el encargado de decidirlo este 21 de abril. Hasta aquí las preguntas correspondientes a la consulta popular. En nuestras siguientes entregas revisaremos 4 más que tienen relación con el referéndum para que vayamos a la consulta bien informados. Y seguimos con el tema electoral. El Consejo Nacional Electoral habilitó la capacitación en línea para los miembros de las juntas receptoras del voto. Hasta la fecha, el promedio nacional de capacitación es del 72,26%. Más en la siguiente nota. Para el proceso electoral que vivirán los ecuatorianos este próximo 21 de abril, ya se cuenta con un 72,26% de los miembros de la Junta Receptoras del Voto capacitados. Para facilitar este proceso a quienes fueron convocados, el Consejo Nacional Electoral CNE habilitó la capacitación en línea. Es un link donde le bota un repositorio donde están todos los links de las salas virtuales en las que ustedes pueden capacitarse con horarios. Esta se llevará a cabo en diferentes horarios y será a través del link capacitacionelectoral.cne.gov.es. Pero además continuarán habilitados los puntos de capacitación presencial hasta este sábado 20 de abril. Los talleres de capacitación duran alrededor de 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de cómo es la dinámica del grupo. Y los talleres virtuales, esos están durando alrededor de 1 hora de capacitación. Y los pueden encontrar en www.cne.gov.es. Por otra parte, el director de la Delegación Electoral de Pichincha, Alexis Fuentes, mencionó que ya se encuentran listos para realizar el voto de las personas privadas de la libertad este jueves 18 de abril y el viernes 19, el voto en casa. Para eso nosotros ya hemos coordinado conjuntamente con la SNAI los acercamientos para el temas de seguridad,
detalles de nuestro personal dentro de las cárceles. Entre las sanciones electorales se encuentran, por no sufragar, el 10% del salario básico unificado, es decir, $46. Para los miembros de la Junta Receptora del Voto que no se capaciten, también será de un 10% de un salario básico unificado. Mientras tanto, para los miembros de la Junta Receptora del Voto que no se presenten a su Junta Receptora, será de un 15%, es decir, $69. Mientras que para aquellos miembros que abandonen la Junta Receptora del Voto el día del sufragio, será entre 10 y 20 salarios básicos unificados, es decir, entre $5.060 a $9.200. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora les contamos que la escuela Víctor Arregui Chávez, en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, se encontraba abandonada desde el 2015. Sin embargo, tras una readecuación de sus instalaciones, fue renovada para darle un nuevo uso. Ahora será un cuartel intermedio de la policía y allí se alojarán los uniformados que sean enviados a Milagro para el reforzamiento ciudadano en todas sus labores. En un acto protocolario en el que participó el presidente Daniel Noboa, allí lo vemos en imágenes, se hizo la entrega oficial, con lo que el gobierno menciona se mejorará la calidad de vida de aquellos uniformados y miembros de las fuerzas del orden que combaten al terrorismo y el crimen organizado. El Ministerio de Educación le cedió el predio de la unidad educativa, en este caso al municipio de Milagro, para el reacondicionamiento del espacio y el equipamiento que permita albergar a todos los policías. La entrega de las instalaciones coincidió con la confirmación de 2 policías asesinados en San Borondón, ante lo que el presidente Daniel Noboa se pronunció. Vamos a escuchar. Nuestro compromiso con la seguridad tiene que ser total. Estamos recuperando zonas que sufrieron el abandono y la indolencia y las estamos transformando en esperanza y dignidad. Parte de tener esa empatía, ese corazón y esa fuerza de apoyo hacia la Policía Nacional es, aún así, en una situación económica difícil como en la que estamos, buscar darles mejores condiciones, que estén con los insumos adecuados y también con las instalaciones adecuadas. 2 puentes y tipo Bailey fueron entregados en los cantones Bolívar y Tulcán, esto en la provincia del Carchi, para restablecer la conectividad. Las estructuras son de 36 metros y se espera que el montaje finalice en los próximos meses, según explicó el ministro de Trabajo, Roberto Luque. Los 2 puentes serán requeridos por los moradores de zonas aledañas a quebradas y ríos que se vieron afectados por el incremento de los caudales y por el deslizamiento de tierra. Tenemos las declaraciones entonces del ministro de Transporte y Obras Públicas justamente en esta entrega también. Vemos aquí que, y recordemos por cierto, que ha dicho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se están colocando e instalando puentes Bailey en varias partes del país que han sido afectadas por lluvias, deslizamientos de tierra, el clima. Sabemos que hubo una especie de fenómeno del Niño, para algunos sí fue fenómeno del Niño, para otros no, que causó ciertos estragos no de gran magnitud, pero que sí ha afectado en la conexión de las diferentes vías, y por ello se instalan entonces estos puentes que son fáciles de armar, que son mucho más livianos y que permiten solventar una emergencia. El tiempo de instalar oscila máximo en 3 meses. Estuvo a punto de no ser una realidad, y lo tengo que decir con total franqueza. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, un proceso de adquisición de puentes Bailey de 845 metros por $5 millones tenía un informe técnico para declarar desierto el proceso. Nosotros entramos y, como digo de nuevo, con sentido de urgencia, con empatía con la gente, hicimos todo lo posible y lo imposible para rescatar ese proceso, y los resultados empiezan a estar a la vista. Y este lunes inició el juicio histórico contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por un supuesto pago para comprar el silencio de una estrella de cine para adultos en el 2016. Este es el primero de los 4 casos penales que va a enfrentar el ex primer mandatario. Y el día llegó. Este lunes 15 de abril, por primera vez, un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a un juicio penal. Se trata de Donald Trump.
A las 9 de la mañana inició el juicio contra el ex primer mandatario, quien será juzgado por el presunto encubrimiento del pago de $130,000 que le hizo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para supuestamente comprar su silencio sobre una relación extramarital que tenían y proteger así su campaña presidencial de 2016, que lo llevó a la Casa Blanca. El magnate no está acusado por el pago que hizo, sino por presuntamente haber disfrazado como gastos legales de la organización Trump su empresa familiar, lo que puede acarrear una condena de hasta 4 años de cárcel. Trump se declaró inocente de los 34 cargos de falsificación de documentos comerciales que le fueron imputados y negó tener cualquier tipo de relación con la actriz. El caso forma parte de 4 acusaciones que enfrenta Trump y que ha tratado de retrasar hasta después del 5 de noviembre. Según varios expertos jurídicos, es casi imposible que el exmandatario vaya a la cárcel. Así que incluso si uno de estos casos va a juicio, incluso si hay una condena, habrá una apelación. Por otro lado, Trump califica el juicio como una persecución política orquestada por los demócratas para impedirle lograr su anhelado sueño de volver a la Casa Blanca. Este es un asalto a nuestro país y es un país que está fallando. Es un país que está dirigido por un hombre incompetente que está muy involucrado en este caso. Esto es realmente un ataque a un oponente político. El candidato republicano también tiene pendientes otros juicios por tratar de revertir los resultados de las elecciones del 2020, el asalto al Capitolio y el manejo de documentos confidenciales después de dejar la presidencia. Emilia Reynoso, Noticias 7. 7:24 de la mañana, momento de irnos una pausa, pero al regresar tendremos nuestra entrevista en nuestra sala. Estará con nosotros Daniel Elmir, director ejecutivo de Constructores Positivos. Abordarán varios temas, entre ellas la cláusula de arbitraje, cómo influye en el sector productivo, la consulta popular y el contrato por horas. Los invitamos a que se queden con nosotros. Pero no se olviden también que estamos con pico y placa. Dígitos que terminen en 3 y 4 no pueden circular en el Distrito Metropolitano de Quito de 6 de la mañana a 9:30 y de 16 a 20 horas. Pico y placa, evite sanciones. Con 39 de la mañana, de regreso, y bueno, como lo habíamos conversado al inicio de nuestro programa, y es una fecha que recordamos no agradable para los ecuatorianos, se cumplen ya 8 años desde que un devastador terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter de magnitud sacudió Pedernales, Manabí, Ecuador, aproximadamente a las 18:58, y aquel trágico día sin duda marcó la vida de miles de personas y dejó una profunda huella en toda la región. Las imágenes que recordamos, estamos observando en estos momentos en pantalla, después de este terrible evento en el año 2016, siguen grabadas en la memoria de todos quienes presenciamos la destrucción, el caos que dejó el paso de este sismo, edificios derrumbados, calles destrozadas, familias buscando a sus seres queridos por días entre los escombros, Lautaro. Exactamente, Meche, fue un escenario desgarrador que puso también a prueba la fortaleza y solidaridad de todo un país, porque recordemos que en diferentes provincias la gente se unió, había los voluntarios, que incluso yo participé como uno de ellos, recolectando donaciones. Hubo quienes viajaron a la zona cero de las diferentes ciudades afectadas también para entregar, para ayudar. Creo que fue algo que nos ha marcado como ecuatorianos y en estos nuevos milenios, como se denomina así, es algo de los hechos más históricos. En cifras que sí sería bueno también recordarlas, 669 personas fue la cifra que se dio en su momento de víctimas mortales, pese a las especulaciones de que hubo más. Sin embargo, esto no se podía corroborar. Precisar, exactamente. Y un dato también, ese terremoto del 16 de abril del 2016 duró 75 segundos. Eso fue lo que tomó el sismo de Ecuador estremecer a todo un país. Y luego vinieron réplicas que no daban treguas, recordemos también, y fueron, de acuerdo a los expertos, 3.429 en los siguientes días, de las cuales 9 réplicas fueron mayores a 6 grados.
Estremece ver las imágenes por los recuerdos que nos trae. Sí, totalmente. ¿Recuerdas el momento donde estabas? Sí, estaba reunido con la familia, sentimos el temblor aquí en Quito, no fue muy fuerte, y luego en redes sociales se empezó a informar primero lo que pasaba en Guayaquil, como en centros comerciales se caían los techos, y luego ya nos dimos cuenta con las imágenes que se difundían a escala nacional de que Manabí estaba seriamente en problemas y que había una cantidad de afectados, derrumbes, personas desaparecidas, niños también sin sus padres. Un día sábado, donde todos estábamos reunidos en familia. Yo recuerdo que estaba precisamente en una reunión que tenían mis hijos en la casa y sentimos un movimiento telúrico, pero no de mayor importancia, magnitud, porque acá en Quito no fue. Y a los pocos minutos, al poco tiempo, que comenzamos a alimentar con la información, a abastecer la información a través de los medios masivos, nos dimos cuenta de la magnitud de este terremoto y pues todos se fueron a sus casas y cambió el semblante y cambió el tono que tuvimos acá en nuestro país. Totalmente. Y solo para cerrar, recordemos entonces que Manabí, sí, efectivamente la provincia más afectada. En Manta hubo 219 fallecidos, en Pedernales 183 y en Puerto Viejo 137, las 3 ciudades con más víctimas mortales por este sismo, del cual, por cierto, se creó un comité de reconstrucción que tenía que encargarse justamente de crear obras y de ver cómo ayudar a la gente afectada. Y, según dice la Fiscalía, hubo irregularidades con este comité y por eso mismo está procesado el ex vicepresidente Jorge Glass por un presunto caso de peculado tras entonces el terremoto de Manabí. Podemos ver que esa reconstrucción ha tomado mucho más tiempo de lo organizado, exactamente lo que debía pasar. Bien, cambiamos de tema. El Ministerio de Salud ahora emitió el reglamento ya para la aplicación de la eutanasia en Ecuador. Este procedimiento deberá tener la supervisión de un médico o enfermera y el deceso de la persona será registrado como muerte natural. La lucha de Paola Roldán, quien falleció el pasado 11 de marzo anterior y lideró el debate de la aplicación de la eutanasia en Ecuador como consecuencia de padecer esclerosis lateral amiotrófica, da sus frutos en la práctica y con hechos concretos. El Ministerio de Salud emitió el reglamento para la aplicación de la eutanasia que se reserva exclusivamente a quienes padecen una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal irreversible que genere constante dolor y sufrimiento al paciente. En el protocolo se contempla la llamada objeción de conciencia y la posibilidad de conflictos de intereses para el procedimiento de la eutanasia, que siempre deberá tener la vigilancia de un médico y una enfermera presentes. La persona, establece el reglamento, otorga la posibilidad de que el paciente revoque en cualquier momento su consentimiento para someterse a este procedimiento. Refiere que los fármacos utilizados deben garantizar que la eutanasia tenga un efecto corto y sencillo, con una administración simple y letal, con base en protocolos internacionales establecidos para dicho efecto. La muerte como consecuencia de la aplicación de la eutanasia será registrada en los documentos de defunción como muerte natural. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la Agencia Nacional de Tránsito dará un descuento del 50% en la renovación de las licencias como un incentivo para conductores que no tengan infracciones de tránsito durante la vigencia de este documento. En la siguiente nota, los detalles. ¿Sabía usted que existe una forma de ahorrarse el 50% del valor de la renovación de la licencia? Sí lo conocía. La verdad no. Pues desde el 2021 la Agencia Nacional de Tránsito implementó este incentivo con el objetivo de promover una correcta cultura vial. Estamos dando el beneficio a las personas por lo que son buenos conductores y más que todo por lo que es la seguridad vial. ¿Pero de qué se trata? Es un descuento del 50% para todos aquellos conductores que no reflejen multas en su licencia o vehículo. Además, deben tener todos los puntos de su licencia. Este beneficio es automático. En la página web, el momento de generar la orden de pago no le va a salir los $68, sino le va a salir $34. En el caso de las licencias profesionales, en vez de salir lo que son $110, van a ser solo $55. Para los conductores, esta es una medida positiva. Me parece súper bien de que
tomen esta iniciativa, es un apoyo para las personas y más que todo es muy beneficioso. Parece súper bien, ya que nos ayuda a manejar con más precaución en las vías y evitar mayor tragedia en la vía. El coordinador general de gestión de la ANT, Roberto Benavides, también explicó que existen 2 mecanismos para recuperar los puntos en el documento de conducir. O sea, generalmente las opciones que se tiene para esto es en las escuelas de recuperación de punto o cuando en un año que no hayan cometido más infracciones se pueda recuperar igual los puntos. Hasta la fecha, la Agencia Nacional de Tránsito registra un 15% de los conductores que se han beneficiado de este documento al momento de renovar sus licencias. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en Guayaquil, 250 becas de educación superior se entregaron este lunes como parte del cronograma Globo Común. Estas se dividen en 9 subvenciones para educación de tercer nivel, 100 para nivel tecnológico, 128 para cuarto nivel y 13 para capacitación. Los programas de estudio cuentan con el apoyo de universidades europeas y son costeadas por un fondo internacional. Según el presidente Daniel Noboa, la meta es entregar 100.000 becas en este año. Trabajar para la juventud es trabajar para la formación profesional, para crear empleo y trabajar para la seguridad ciudadana. La necesidad del país de contar con profesionales que tengan los conocimientos y herramientas acordes a los requerimientos de la sociedad actual, del mundo globalizado e interconectado, es importante satisfacerla. Y no menos importante es que nuestros jóvenes y profesionales tengan la posibilidad de educarse y especializarse en igualdad de condiciones. Que el único limitante sea uno mismo. Y que lo hagan en centros de educación superior que cuenten con los más altos estándares de calidad académica, tanto nacional como internacional. Esta es una gran noticia, que se cumple 100.000 becas para este año. Con esta información nos vamos a la pausa, 7:47. ¿Y con qué regresamos, Lautaro? Con los deportes, porque Moisés Caicedo jugó en Inglaterra y parece que está recuperando su nivel. Ya nos lo va a contar Mili Zambrano. No se vaya. ¿Es el músico o es el estudio? Es como preguntar si es la flecha o es el indio. Yo creo que en este caso son las dos cosas. Pero sobre todo es la experiencia. Bienvenidos a la experiencia High Noise. Experiencia High Noise Studio. Los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por Ecuador TV. ¿Quieres estar al tanto de lo que sucede a nivel global? El desafío de proteger los océanos. ¿Podrá la humanidad mejorar las condiciones de los océanos? Únete a nosotros y sé parte del diálogo que está marcando la historia mundial. Entremos en materia directamente. ¿Qué es lo novedoso de esta propuesta de Colombia? Con Foro Interamericano, nunca perderás ni un detalle de lo que está sucediendo en el mundo. Desde Kiev, el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo a Ucrania. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana por Ecuador TV.